Este viernes estamos cerrando la semana de la entrevista en línea con Roberto Lorenzana, diputado del FMLN y también secretario de Comunicaciones. Roberto, le consultaba entonces en el segmento pasado la situación financiera, en qué condiciones está, cuál es la información que tienen ustedes de la información financiera que está manejando el Ministerio de Hacienda o el gobierno en torno al tema de liquidez, que es la parte que se ha especulado mucho, que hay grandes problemas, serios problemas de liquidez. Mira, no queda ninguna duda de que el gobierno ha estado con una situación fiscal apretada, que es producto de un conjunto de factores. Por un lado, eh, los, la deuda que hay en el país, que también en este gobierno ha venido creciendo, pero si hay en este momento 13.500 millones de dólares, para dar una cifra, de eso podríamos decir que 11.000 millones de dólares más o menos fueron adquiridos en los gobiernos anteriores. Y ya este año, y cada uno de los años más bien, hay que estar pagando de los ingresos corrientes del Estado alrededor de 1.000 millones de dólares de deuda, de servicio de la deuda. Entonces, y tienes un ingreso anual de 3.500 millones de dólares, o sea, una tercera parte, cerca de una tercera parte de los ingresos del Estado, del presupuesto general del Estado, se va en pago de servicio de la deuda. Eso te pone una limitante grande. Por otro lado, si el crecimiento económico es limitado, sin duda la recaudación fiscal es limitada. Entonces, la forma principal de resolver los problemas de los ingresos es por la vía del crecimiento económico, que no ha sido posible tener en estos años un crecimiento económico acelerado. Desde que llegó este gobierno, en aquel marco de una gran crisis internacional, el crecimiento económico ha sido limitado, conservador. Entonces, eso hace que no se pueda crecer de manera acelerada en la recaudación. Hay que decir también que se han hecho reformas fiscales importantes que han posibilitado el incremento de la recaudación. Son alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales en estos años, desde que se hizo la reforma fiscal, que se han recaudado como producto de esa reforma fiscal. O sea, se ha eficientizado la recaudación fiscal, ha mejorado la reducción de la evasión y la elusión fiscal, pero sin embargo los gastos del Estado son siempre muy grandes, importantes, y no ha sido posible cubrir ese déficit. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que se cuestiona, por ejemplo, y no solo es un problema de este gobierno, se ha dicho, sino de los gobiernos pasados, de que los presupuestos están llegando desfinanciados y que, y que se hacen ajustes o remiendos y que no precisamente tienen que ver, no hay un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Bueno, la Constitución de la República efectivamente establece que debe de procurarse establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado. O sea, es digamos, un esfuerzo permanente que hay que hacer. Y yo creo que se ha hecho los esfuerzos de manera extraordinaria, pero siempre hay obligaciones que tú no las puedes evitar. O sea, nosotros tenemos que cumplir las obligaciones financieras internacionales. Tenemos que pagar 1.000 millones de dólares. Sin duda que tenemos que pagarlo, si no nos recortan el financiamiento externo los bancos acreedores. Esa es como la primera condición. Ellos te prestan para que les pagues y no te hacen nuevos desembolsos si no pagas tus obligaciones anteriores. Eso sin duda. Por otro lado, hay obligaciones que han crecido, como es el tema de la seguridad pública, por ejemplo, que sin duda es un esfuerzo extraordinario que hay que hacer. El gobierno ha aumentado, en lo que va del gobierno, cerca de 2.000 policías más. Eso implica un porcentaje altísimo de las finanzas que se drenan en ese tema de seguridad. Es un tema que se heredó y no se puede resolver de la noche a la mañana, aun cuando es significativa la reducción de los homicidios que tenemos en este gobierno. Y en ningún momento, diputado, perdone, lo que se está presenciando es el hecho de que en el manejo de los ingresos el gobierno se ha sobrepasado en la parte, por ejemplo, cuando se cuestiona de que hay demasiados programas abiertos en este momento, cuando se sabe que no hay suficientes recursos. Y a veces hasta se pone un poco en tela de duda o en tela de juicio el financiamiento de programas sociales. La verdad es que hasta estas alturas ya prácticamente estamos a año y medio
a menos de año y medio de que este gobierno termine, y el gobierno ha funcionado, ha habido la liquidez necesaria para cubrir el gasto social, se ha hecho un esfuerzo extraordinario por aumentar el gasto en salud y en educación, que no es populismo, como dicen algunos, sino que si queremos que el país crezca, necesitamos tener un pueblo saludable, necesitamos tener un pueblo más educado. O sea, la inversión en educación juega un papel. Y también las inversiones que se hacen en educación ayudan al dinamismo de la economía. Por ejemplo, el tema de los paquetes escolares, el tema del vaso de leche, el tema de los uniformes, el tema de los refrigerios en las escuelas. Todo eso genera una dinámica económica, aumenta el consumo, aumentan las ventas, aumenta la recaudación de los impuestos, o sea que también es un factor de crecimiento y nosotros creemos que son apuestas que deben de hacerse sostenibles. Por supuesto de que quisiéramos que esos programas se amplíen, la capacidad no se ha tenido de ampliarlo de manera suficiente, pero no se puede desmontar esos programas que son muy importantes. El Arena lo que quiere es que se desmonten los programas sociales, porque ellos dicen de que esto es populismo, pero para el pueblo salvadoreño es vital. Lo poco que se puede hacer es tirar más recursos, orientar más recursos en esta dirección de los programas de carácter social. ¿Había alguna iniciativa en la que se pretendía o se pretende que quede a través de una legislación, por ejemplo, el vaso de leche por decreto? ¿Esto es viable? ¿El FMLN acompaña esa iniciativa? El día de ayer se aprobó. Es una formulación de manera general. Es una iniciativa que se presentó. Nosotros sí objetamos el hecho de que se pretendía con esta iniciativa, digamos que el vaso de leche, que lo que se le diera a los niños en las escuelas, fuera el equivalente a la capacidad nutritiva de un vaso de leche. O sea, cuando tú dices el equivalente, estás hablando de cualquier tipo de sustituto. Entonces nosotros dimos, esto tiene el propósito más bien de quitar el vaso de leche, de que la leche no sea fluida. Finalmente se estableció como el compromiso general de todas las fuerzas políticas de que estos programas sean de carácter permanente y que ¿Se puede hacer, perdón, por decreto eso? Se puede hacer. Lo único que no queda establecido es que cuál es el presupuesto. Queda establecido que en cada año el gobierno debe en base a sus ingresos, asignar los recursos que sean necesarios y que el Ministerio de Agricultura, por supuesto, debe de incentivar, debe de crear las condiciones para mejorar la calidad de la leche, pero que es una formulación general, ¿no? Este gobierno lo ha hecho sin necesidad de ley. El vaso de leche se ha instituido, empezó con alrededor de 250,000 vasos de leche, el año anterior fue de 500,000 vasos de leche, hoy ya llegó a 800,000 vasos de leche para 800,000 niños, que no se hace todos los días, se hace 2 días a la semana, pero es un proceso, ese programa hay que ampliarlo. Entonces no necesitaba ley, cuando hay voluntad y hay recursos en el Estado se puede hacer. Lo que ha quedado es una ley que establece una formulación general en el sentido que todos los años el Ministerio de Hacienda debe de establecer, en coordinación con el Ministerio de Educación, por supuesto, la partida necesaria para financiar ese programa. Ahora bien, el decreto delimita, por ejemplo, a quién se le va a comprar, quiénes son, son agricultores, digo, si son ganaderos locales, si pueden acceder a leche en polvo, si se puede incluso importar leche en polvo. Fíjate que la iniciativa en primer lugar vino de la derecha, ¿no? Y ellos querían que quedara abierto. Al final logramos que quedara leche fluida, nacional, a productores nacionales, pero el interés de ellos era dejarlo abierto y cualquier tipo de sustituto, no solamente leche fluida, podía ser yogur, podría ser harinas con leche, podría ser leche en polvo, o sea, finalmente se orientó que es leche fluida de productores nacionales. Eso garantiza entonces que no haya posibilidad de que se importe, sino más bien que se dé facilidades para que sean los locales. Efectivamente, eso quedó asegurado, que debe de ser producción local nacional.